A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un conocido médico, ciudadano ejemplar, hombre inteligente, estaba convencido de que en el ser humano convivían varias personalidades antagónicas. Creía que estábamos llenos de luces y de sombras, de ángeles y demonios, y que nuestra vida era una lucha interna entre el bien y el mal. Ese médico, conocido como el Dr. Jekyll, decidió inventar un poderoso compuesto que desdoblaba la personalidad y el cuerpo de quien lo consumía. Así que el Dr. Jekyll probó el medicamento y logró su objetivo. Merced a su documento, el Dr. Jekyll se podía convertir a voluntad en su doble. Entonces su cuerpo se modificaba de manera repulsiva y realizaba todo tipo de bajas acciones, inclusive asesinar a un anciano inofensivo a golpes de bastón. Cuando el Dr. Jekyll gozaba de su identidad noble, de ciudadano intachable, se dedicaba a obras de caridad para compensar las barbaridades cometidas por su otro yo. Pero sucede que aún sin consumir el medicamento, el Dr. Jekyll se empezó a desdoblar y asumía la personalidad monstruosa que llevaba dentro, con todas sus consecuencias. Esta novela es de Robert Louis Stevenson, escritor escocés, afectado desde muy joven por problemas de salud y hombre que con esta obra nos invita a sumergirnos en las profundidades de la mente humana. Stevenson, que había nacido un día como hoy, 13 de noviembre de 1850, pasó los últimos años en la isla de Samoa, buscando una salud que siempre le fue esquiva. Y meditando acerca de las contradicciones del ser humano, nos recordaba que, curiosamente, la política, que es la actividad más importante del ser humano, es la única que no requiere ninguna preparación. Las principales noticias del día. Titulares. Sesión de instalación de la nueva Asamblea Nacional se adelanta. Caso encuentro, la Fiscalía formulará cargos contra otro presunto involucrado. Renegociación del metro terminó con un ahorro de casi $10 millones. En el segmento de opinión, el derecho a una muerte digna. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, vuelve el juego de favores. Roberto Aguilar, por enésima vez, no es odio. Noticias del día. Sesión de instalación de la nueva Asamblea Nacional se adelanta. La sesión de instalación de la Asamblea Nacional se adelanta para el viernes 17 de noviembre del 2023 a las 10 de la mañana. Será en el Salón Plenario Nela Martínez, ubicado en la planta baja del Palacio Legislativo, según comunicó la Administración General del Parlamento. Esa instancia había convocado inicialmente para que el evento se desarrolle el 20 de noviembre, pero en un comunicado se informó a los asambleístas electos para el periodo 2023-2025 que se modifica la fecha para la sesión. Con esa decisión también se adelanta la entrega de la documentación que los nuevos funcionarios deben entregar para habilitar su posesión en la Asamblea. Ahora el plazo vencerá a las 15:30 del jueves 16 de noviembre. En el comunicado se aclaró que la fecha de inicio de gestión que debe de tener la constancia de otorgamiento de la declaración patrimonial jurada electrónica el 17 de noviembre del 2023. Hasta este jueves 9 de noviembre, en los primeros 4 días del proceso de habilitación, 32 asambleístas electos asistieron al Palacio Legislativo para entregar la documentación que les acredita para participar en la sesión de instalación de la Asamblea. Según los asistentes, el proceso de entrega de documentos y registro de la huella dactilar en las respectivas curules ha sido ágil y eficiente. Todo el trámite toma de 10 a 15 minutos. En el hall de la Asamblea, al menos 16 funcionarios están recibiendo los documentos de los recién electos. En el caso de encuentro, la Fiscalía formulará cargos contra otro presunto involucrado. Luego de nuevas investigaciones del caso Encuentro, la Fiscalía General del Estado anunció que este viernes pidió la convocatoria de la audiencia de formulación de cargos para otro presunto involucrado en este proceso. Se trata del ciudadano Gabriel Naim Masú,
quien habría vinculado, en este caso, en la Fiscalía investiga, un presunto delito de delincuencia organizada en empresas públicas. El caso Encuentro se desprende de una filtración de varios audios de supuestas llamadas entre los involucrados, y en las grabaciones se detallaría una presunta estructura criminal que habría manejado contratos con el sector eléctrico del Ecuador. Como parte de este proceso, hay 7 personas que serán procesadas por supuesta delincuencia organizada, incluyendo a Danilo Carrera, cuñado del presidente saliente Guillermo Lasso. Las sospechas de esta supuesta estructura criminal en el sector energético del actual gobierno surgieron en enero de 2023, y en el centro de la trama de corrupción estaría Carrera, cuyo amigo y socio Rubén Cherres murió asesinado en una vivienda de Punta Blanca en marzo de este año en circunstancias que aún se investigan. De manera sorpresiva, el pasado 30 de octubre la Fiscalía decidió unificar los casos Encuentro y León de Troya. Según la institución, en la investigación del caso León de Troya también se hallaron indicios de la existencia de un esquema de corrupción sistemática en al menos 4 empresas públicas. Renegociación del metro terminó en ahorro de casi $10 millones. El proceso de renegociación del contrato de operación de la primera línea del Metro de Quito concluyó con un ahorro de 9.8 millones respecto de lo previsto en el contrato original, según informó el municipio el 9 de noviembre del 2023. Según el alcalde Pavel Muñoz, con este paso todo está listo para que este sistema de transporte pueda funcionar a plenitud desde el 1 de diciembre. Tras varios arranques fallidos, el municipio también aseguró que con la renegociación que concluyó el lunes se han eliminado zonas grises contractuales y definido con claridad las obligaciones de las partes, permitiendo un control preciso del contrato durante su vigencia. Además, se ha establecido un cronograma sustentado técnicamente que permita la operación comercial del sistema de transporte más moderno de América Latina el 1 de diciembre del 2023, anotó. La renegociación contó con el acompañamiento de la Procuraduría General del Estado, PGE, máximo organismo de control de actos y contratos. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente del Ecuador, para hablar y hacer un análisis del panorama político actual. Veamos la nota. Mira, él tiene derecho a reelegirse, ha ganado una elección para un gobierno muy corto y evidentemente tiene derecho a reelegirse. Pero la mejor forma de consolidar una reelección es haciendo bien las cosas, es dando resultados, es teniendo una gestión que nos ayude a salir de la crisis en la que estamos. Si esas aspiraciones de reelección van a postergar la toma de decisiones importantes por temor al costo político, desgraciadamente la factura la terminaríamos pagando los ciudadanos. Creo que la reelección, más que un objetivo, debería de ser el resultado siempre de una buena gestión. Pero bueno, el presidente también anunció una reforma tributaria, dijo que va a bajar impuestos, que no los va a subir. ¿Cómo entender una reforma tributaria para recaudar más si bajas impuestos o los eliminas? Sí, puedes decir a lo mejor recaudando mejor, siendo más eficientes. Ya el presidente Lasso anteayer dijo, hemos subido el 28% de recaudación desde el 2019. Empieza a dar luces de una necesidad urgente de tomar medidas económicas. Ya, primero déjeme, si se quiere, corregir esa afirmación que usted cita del presidente de la República. A él le han pasado una data que no es correcta. Está comparando recaudación bruta proyectada del 2023, que además al parecer va a ser 1.000 millones menor a lo que él está proyectando, ¿ya?, con recaudación neta final de cada año. Está comparando una recaudación bruta que incluye los impuestos extraordinarios que él aprobó con recaudaciones netas de otros años que no incluyen esos impuestos. Sí va a existir un incremento en la recaudación tributaria, no del 28%. Va a existir un incremento en función, Milton, de un tema que contigo lo conversé algunas veces, una iniciativa que se impulsó en el 2019, que son los acuerdos de transparencia fiscal, que le permiten hoy al Ecuador acceder a información en más de 120 o 140 países, y te lo cuento porque lo impulsé personalmente en su momento, información de ecuatorianos en el extranjero, sus cuentas, sus activos, su patrimonio, etcétera. Entonces, el ocultamiento patrimonial hoy es mucho más difícil y eso nos permite mejorar la recaudación. Y esos son los caminos que hay que seguir.
para ir mejorando la recaudación. Hay muchas cosas más por hacer, sobre todo en inversión de tecnología en el SRI. Pero este es el momento, Milton, en donde las propuestas de campaña se encuentran con la realidad. En mi caso, en mi candidatura, las propuestas de campaña siempre estuvieron ajustadas a la realidad porque la conozco de memoria y me preocupa. Y quizás pequé de ser exageradamente transparente y frontal en ese sentido. Y claro, a la ciudadanía no le gusta que le digan que las cosas están mal, pero es la realidad. Hoy el presidente Noboa también lo reconoce, hace una declaración diciendo que la situación fiscal es, no sé si preocupante fue el término que utilizó, creo que se queda corto usando esa palabra, y entonces hacer sacrificios fiscales en medio de un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares suena poco viable, y sobre todo va a tener reacciones negativas que ya las estás viendo de los multilaterales, que son en este momento quizás el principal mecanismo de financiamiento que vamos a tener como país para cerrar esas brechas presupuestarias. Entonces, no es tan fácil como decir voy a bajar de impuestos. Ahora, mira, él anticipó antes de irse que tenía preparadas algunas, y uso el plural, reformas económicas urgentes y que las quería enviar mes a mes, cito entre comillas, para mantener ocupada a la Asamblea Nacional. Mire, si las reformas son urgentes y él las conoce, porque además fue presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, ¿por qué esperar 16 meses para irlas aprobando o aceptando, más allá de lo que él considere debe ser su dinámica con el legislativo? Él debería de enviar esas reformas para que sean los legisladores los que ya apoyen o no esas iniciativas en caso de ser positivas para el país. Respecto a, bueno, alguna de las promesas de campaña de Daniel Noboa y lo que ha dicho también es una consulta popular. ¿Usted qué tan viable ve que se dé una consulta popular en estos momentos? A ver, Verónica, mira, siempre, digamos, los mecanismos democráticos tienen como su máxima instancia, si me preguntas a mí, recurrir a la ciudadanía. Ojalá no sea necesario, ojalá sean reformas que se puedan aprobar desde el legislativo, ojalá en el legislativo exista la voluntad para no hacer pactos ni acuerdos por impunidad, por desestabilización, por venganza, ¿verdad? Ojalá que exista más bien deseo de impulsar reformas positivas. Y te lo digo porque de todos modos, más allá de que las consultas populares son sanas para la democracia, tienen un costo económico que en este momento el país, pues la plata no sobra. Unos 70 millones aproximadamente cuesta una consulta. Repito, ojalá el legislativo y el presidente puedan llegar a un acuerdo para que esas reformas puedan ser aprobadas a ese nivel y le ahorremos a los ecuatorianos decenas de millones de dólares que mucha falta hacen en otras cosas. Ahora, si la consulta es necesaria, si es buena, si es importante, si nos va a ayudar a salir de este hueco, enhorabuena, habrá que apoyar. Bernardo Abad, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, en Radio Sucesos habló sobre el inicio de operaciones del Metro de Quito. Escuchemos lo que dijo. A ver, voy a poner todo en contexto para que no queden dudas. El día de ayer, el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Pavel Muñoz, invitó a los concejales a una reunión reservada para dar toda la información y las explicaciones al respecto de los temas que estaban pendientes para que se inicie la operación comercial del Metro de Quito. ¿Por qué fue reservada la sesión? Y él lo dijo claramente, porque según la Procuraduría General del Estado, cuando se realiza una mediación, que es lo que concluyó, y a mi criterio, con beneficios para la ciudad, entre el municipio, la empresa Metro y la empresa operadora del Metro, hay cláusulas y hay detalles que no pueden trascender a la opinión pública porque de eso significa una mediación. Hay una reserva de información. Sin embargo, lo que voy a contar no creo que rompe esa reserva de información y lo voy a decir. Primero aquello, fue una reunión reservada que comenzó a las 4 de la tarde y terminó alrededor de las 7 de la noche en la que se explicaron todos los detalles. Detalle 1. La renegociación o mediación entre la empresa operadora y la empresa Metro habría terminado con beneficios para la ciudad y un ahorro, y lo voy a decir porque creo que la información es buena, con un ahorro de 9.8 millones de dólares para la ciudad, en el sentido de que la ciudad pagará menos ese monto a la empresa operadora, porque obviamente la empresa operadora, si bien desde mediados de mayo que no está moviendo pasajeros, hasta el 1 de diciembre que deberá iniciar la operación comercial, es decir, mover pasajeros con pago, no ha venido realizando completamente su labor, por lo tanto se le reduce ese monto. No aumentan los plazos para que
la operadora siga adelante, es decir, el plazo de 6 años o 72 meses se mantiene. ¿Qué más dijo el alcalde de Quito? Que aquellos inconvenientes que se dieron en la mediación fueron superados dentro de el contrato de operación que fue firmado el 29 de noviembre del año pasado, es decir, validó completamente que el contrato con los operadores internacionales Transdev de Francia y Metro Medellín. Eso es importantísimo, porque en un principio se decía que el contrato estaba mal hecho, que el contrato era leonino, que el contrato no era bueno para la ciudad. Pues esto ratifica que el contrato fue bien realizado y por eso se realiza la mediación dentro del contrato. Así que hay un beneficio en el sentido de que se le pagará menos a la empresa operadora por estos meses, pero el contrato se mantiene. También ciertos inconvenientes técnicos y jurídicos que estaban pendientes, pues han sido superados. Y puedo decir, y públicamente lo digo, que confío plenamente que el 1 de diciembre el metro iniciará la operación comercial, superados todos los temas jurídicos, técnicos y económicos que estaban pendientes, pero que se venían llevando a cabo y avanzando. Y a partir de ahí, yo creo que la ciudad va a estar, los ciudadanos van a estar contentos porque esta es una obra que hemos venido esperando desde hace 13 años, desde que fue planificada en la época de Augusto Barrera, construida en su gran mayoría en la época de Mauricio Rodas. Avanzó con un hecho histórico realmente la contratación del operador en la administración Guarderas y ahora en la administración de Pavel Muñoz. Iniciará la operación comercial tal cual estaba previsto en el cronograma que el año pasado nos dieron los operadores. Es decir, el metro, a mi criterio, va a estar moviéndose nuevamente, va a estar en operación comercial a partir del 1 de diciembre. Algunos detalles también interesantes sobre la forma de recaudación, el sistema de recaudación. El sistema de recaudación va a avanzar tal cual se decía porque hubo temitas problemáticos que son típicos del inicio de una operación. Ahora, va a haber una tarjeta ciudad que además con la cual uno podrá pagar el metro, el ingreso al metro, y además podrá dentro de poco también pagar el resto del sistema, los subsistemas de transportación. Pero también, poco a poco, se podrá pagar con tarjetas de débito, con tarjetas de crédito, se podrá pagar con otro tipo de instrumentos e incluso con la nueva cédula de identidad, porque hay que crear una cuenta en la nube, una cuenta de cada ciudadano, para que se pueda, mediante esa cuenta, mover todas estas formas de pago. Y de esta forma de pago del metro, sobre todo la tarjeta ciudad, dentro de poco, cuando ya esté la reingeniería de rutas y frecuencias en superficie, se podrá también pagar el resto de subsistemas de transporte. Es decir, fue una amplia explicación, respondió todas las preguntas. Algunos concejales, y lo digo públicamente, presentaron una serie de inquietudes. A mi criterio, están solventados todos los problemas macro que habrá que solucionar, o hay algunas cosas que están pendientes, pero nada mayor. Y les puedo decir, y confío plenamente, que el 1 de diciembre el metro de Quito estará en operación comercial para beneficio de los quiteños y que esa obra que ha costado alrededor de 2.100 millones de dólares no esté debajo como un elefante blanco. En Impacto Informativo estuvo Marco Acuña, él es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, para hablar del tema del momento, los apagones en el Ecuador. Escuchémoslo. Bueno, algún rato mencionamos, o sea, las soluciones en el sector eléctrico no son que hoy día se decide y mañana ya está sirviendo o entregándose la energía. Todos estos procesos toman su tiempo y de hecho ya vamos del 3 de octubre al 3 de noviembre cuando comenzó la primera escaramuza, digamos. Ya al 3 de noviembre hemos pasado un mes y se han ido digamos, implementando algunas medidas realmente emergentes, medidas que al país le están costando una buena cantidad de dinero. A veces estamos ya hablando de 600 millones de dólares. Eso bien se hubiera podido no gastar como estamos ahorita gastando, sino invirtiendo en el sector eléctrico para poder, y hubiéramos podido no tener apagones si eso se hubiera invertido hace un año. O sea, ¿es real lo que está diciendo el presidente Guillermo Lasso? Sí, o sea, es real en cuanto a que... Y el aporte hidroeléctrico es casi ninguno.
No, no, O sea, no, lo no. de Pauta y Mazar es mínimo. No, no, no. Nosotros vemos en la página del SENACE, en estas épocas de estiaje, la parte hidroeléctrica está entregando alrededor de 55 a 65% de la energía. O sea, si no entregaría la energía hidráulica, esto fuera un descalabro. Lo que pasa es que estamos en un bajo nivel y dada la implementación que tiene el país de todas sus centrales hidroeléctricas, nos está aportando entre 55 y 65%. En épocas de no estiaje, el país recibe el 90-93% de energía. Y cuando eso sucede, es uno de los 5 países en el mundo que tiene esa capacidad de tener esa energía. Gracias a ello es que acaso se pudo garantizar la energía para todo el país en el feriado y que por eso este fin de semana que viene no van a haber apagones. Estamos tendiendo en un hilo, ¿no? Y mucho depende de cómo manejen SENACE sobre todo y lamentablemente SENACE está también dependiendo de la visión política que le dan las directrices desde el ministerio y desde la misma presidencia para, digamos, tener menos efectos, ¿no? De hecho, los 30-35 megavatios de energía del Perú, eso es lo que normalmente se produce con Perú. La energía que nos está entregando Colombia, que es a un altísimo costo, dado que es el mercado spot de Colombia el que nos está entregando, y por eso hablamos de 60 centavos el kilovatio hora, nos está entregando y no sabemos hasta cuándo realmente pueda seguirnos entregando. Los procesos que habíamos mencionado que debían haberse iniciado hace más de un año en hacer el mantenimiento y reparaciones de las centrales térmicas, progresivamente ya van dando resultado, y fruto de eso es la entrada en funcionamiento de la Termoesmeraldas. Ahora, se está empezando en esta semana, ya con fecha 2 de noviembre, se ha iniciado el proceso de contratación para hacer un convenio de asociatividad para el abastecimiento de energía eléctrica adicional para satisfacer la demanda de energía a nivel nacional. Esto se lo está haciendo a través de la empresa eléctrica, o sea, a pesar de que la empresa eléctrica es de Quito, a través de esta empresa es lo que se está haciendo. Se está utilizando los recursos de esta empresa y es para otorgar esta cantidad. Este proceso es de $165 millones, en un proceso muy rápido. Comenzó ya el 2 de noviembre y se estaría dando por terminado el 17 de noviembre, o sea, en 15 días se estaría otorgando $165 millones en energía. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El derecho a una muerte digna. La Constitución de la República del Ecuador, así como otras leyes de cumplimiento obligatorio, establecen un conjunto de normas en favor del respeto al derecho a la vida. El Estado tiene la obligación de protegerla. La ciudadana ecuatoriana Paola Roldán padece de la enfermedad catastrófica denominada esclerosis lateral amiotrófica, ELA, la misma que siendo degenerativa no tiene cura. Destruye las células nerviosas que controlan los músculos que ejecutan los movimientos voluntarios del ser humano. Esta rara enfermedad mantiene a Paola, de 42 años de edad, postrada en una cama, padeciendo las consecuencias del 95% de discapacidad, teniendo necesidad de depender las 24 horas del día de la asistencia de médicos y paramédicos. Mientras avanza la rara enfermedad, las condiciones de Paola se ven agravadas y los dolores cada vez se intensifican. A pesar del auxilio
de 2 enfermeras que tienen que asistirle en todas sus necesidades. Al momento la paciente se encuentra con lucidez plena, más la dificultad pulmonar ha hecho necesario el uso de un respirador permanente. Paola Roldán ha decidido, con asistencia de un equipo de abogados que lo encabeza el doctor Ramiro Ávila y el doctor Farid Simón, demandar ante la Corte Constitucional del Ecuador la declaratoria de inconstitucionalidad e interpretación del artículo 144 del COIP, a más del establecimiento de un protocolo específico hasta que la Asamblea Nacional proceda con una reforma legal. Dicho de manera más clara, la aspiración de Paola Roldán es que en el país se reconozca el derecho a la eutanasia, atendiendo los sólidos argumentos legales, humanos, científicos y éticos incorporados a la demanda, que se basan en normas superiores que hacen relación a la libertad y autonomía de las personas para adoptar decisiones dentro del marco legal. En el Ecuador, en forma clandestina, se ha venido practicando la eutanasia cuando, por decisión de un paciente que sufre las consecuencias de enfermedades incurables, logra que algún médico se apiade de su situación y le ayude a morir. También se registran actos de voluntad y de determinación de pacientes que, al dejar de tomar o recibir sus medicinas, en la práctica deciden terminar con su existencia. En el caso de Paola Roldán, se ha presentado formalmente una demanda ante la Corte Constitucional con la finalidad de que el máximo organismo de justicia del país norme positivamente este tipo de casos excepcionales con reglas clarísimas que pasen por la exigencia de una declaración libre y voluntaria de la persona que requiere la práctica de la eutanasia, a efecto de que ésta no sea decidida por terceras personas y naturalmente debe padecer la peticionaria o el peticionario de una enfermedad incurable que le produzca intensos y crecientes sufrimientos en el orden corporal, emocional y psicológico. Para demostrar su situación, el paciente debería someterse a un test con la finalidad de comprobar que su determinación de terminar con su vida de manera asistida no es producto de depresión o estrés. Resultó para mí una experiencia extremadamente fuerte ver a través de cámaras de televisión a la señora Roldán postrada en una cama, manifestando que su determinación se basa en el amor con su esposo, su padre y su hijo, teniendo claro que su lucha podrá ser útil a muchos pacientes que están en situación similar. Ella dijo: amo a la vida, mas ese amor es real cuando puedes vivir en forma digna, sin sufrimiento extremo. El pedido efectuado a la Corte Constitucional tendría como base la legislación colombiana, donde la eutanasia es legal, siendo el primer paso la declaración de inconstitucionalidad condicionada e interpretación del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. Una vez que la Corte Constitucional ha admitido a trámite esta demanda y ha encomendado al juez constitucional Enrique Herrería Bonet su estudio preliminar, Paola Roldán aspira a que se reduzcan los tiempos a efecto de que la Corte llame a una audiencia y ella tenga la capacidad todavía para expresar sus razonamientos legales, humanos y éticos. En el caso de que la Corte Constitucional atienda favorablemente la demanda planteada y se reconozca en el Ecuador la eutanasia,
el Ministerio de Salud deberá crear un protocolo estricto para su aplicación en casos de verdadera excepción. Desde mi punto de vista, la eutanasia en casos de enfermedades catastróficas que causen irreparables daños físicos y psicológicos a un paciente y a todo su entorno familiar debería aplicarse dentro de procedimientos de respeto a la decisión libre de un ser humano que pide morir con dignidad. Editorial. Vuelve el juego de favores, artículo de Ramiro Ruiz. Vuelven los intereses de ganar el poder. Este propósito requiere de alianzas de partidos y movimientos. Desde hace un tiempo el socialismo improcedente busca administrar la política desde algunas instituciones del Estado. Estuvieron en sus manos Contraloría, Fiscalía, Consejo de Participación Ciudadana, Judicatura, Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral. El resultado fue el estallido de escándalos de corrupción. Otros partidos y movimientos tampoco han estado en el altar de la ética. Las alianzas son una oportunidad de oro para dar y recibir votos, dinero, contratos con derecho a comisiones ilegales y ocultas, puestos de trabajo, becas para los hijos, sobrinos, hijos de cuñados, hasta amantes. La Asamblea Nacional se convirtió en un mercado de negociaciones. Maniobras de aprobación de leyes, elaboración de recursos para que fluya el narcotráfico, la administración del mal de las cárceles a vista y paciencia de la sociedad atónita. En estos últimos días las bancadas de los asambleístas comenzaron a reunirse y buscar coaliciones para conseguir el nombramiento de las autoridades. No importa la afinidad ideológica porque no la tienen. El objetivo es gozar del poder para conseguir intenciones de grupo y más todavía ventajas y ganancias personales. La Asamblea ha sido una empresa que pone al descubierto el lado oscuro de la política. Ahora mismo está a la vista la posibilidad de unirse el movimiento correísta con el Partido Social Cristiano. El socialismo del siglo XXI nació con el ideario del marxismo-leninismo distorsionado y fusionado con la violencia, la guerrilla y la narcopolítica. Mientras el social cristiano tuvo su origen en el ideario de Cristo y la Iglesia Católica. Ortega, Obrador, Maduro, unidos a Cristo en busca de la paz para los mandatarios de mala voluntad. El proyecto está a nuestros ojos. El correísmo quiere poner en marcha la impunidad. El primer paso, sacar de la función al actual fiscal general de la Nación, Diana Salazar. El segundo, nombrar contralor. El intento de enjuiciar a la señora fiscal se fue por el suelo con la determinación del presidente electo Daniel Noboa de no enjuiciar a nadie en esta corta administración. A esta decisión se unieron otros movimientos. La razón es lógica y sencilla. El país quiere justicia. La ilusión de nombrar al contralor también se fue de las manos del correísmo. El Tribunal Contencioso Constitucional destituyó al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Con estos despropósitos para los antidemócratas, el correísmo tiene la esperanza de conseguir, o al menos compartir, el poder legislativo. La impunidad como proyecto político representa fraguar la defensa y legalización de la delincuencia. Ningún país del planeta defiende el crimen, ni siquiera aquellos administrados por gobiernos corruptos. Pero en el país todavía existen los anhelos de destruir la democracia y la vida normal de los ecuatorianos. Es un buen tema para escribir una novela del absurdo o del terror, y mejor todavía producir una comedia de la tragedia y la idiotez. Los ecuatorianos nos sentimos inclinados a creer que el actual gobierno no dejará la impunidad a la transgresión por obra de una ley y de una supuesta alianza política. No borrará de la memoria la corrupción que tiene un considerable sustento financiero en el narcotráfico. Tampoco dejará en el tintero el delito de lesa humanidad. De modo que los juicios a los delincuentes políticos, a los jefes de policía y seguridad, no podrán ser impugnados con argumentos de conveniencia política. La balanza de la justicia no se inclinará al lado del correísmo sin tomar en cuenta sus atropellos y barbaridades. En nombre de una revolución ciudadana se han cometido hechos condenables en la política, la sociedad, la economía, la ética y la moral. La justicia debe ser severa y su rigor fundamentado en una organización ética segura. Para cerrar esta tenebrosa imagen concurren otros fenómenos para hacer más complicada
la situación del país. Está presente una justicia que deja en la impunidad el 90% de los delitos, el descrédito y debilitamiento de la clase política, un gasto público disparado, los escándalos atados a la corrupción, la tasa de desempleo, la inseguridad, la baja producción petrolera, la inversión privada más baja de los países en vías de desarrollo y una creciente pobreza. Artículo de Ramiro Ruiz. Por enésima vez, no es odio. Roberto Aguilar, El Expreso. Que los correístas persiguen impunidad por sobre todas las cosas lo demuestran sus acuerdos con Guillermo Lasso durante la legislatura pasada. Una vez que al gran pacto del 15 de mayo de 2021 lo echó a perder la presión que ejerció la opinión pública sobre un presidente dispuesto a traicionar a sus electores sin hacerse líos, entraron a funcionar acuerdos puntuales en los que el gobierno, inepto hasta el asombro, siempre llevó las de perder. Uno para que el corrupto Jorge Glass saliera de la cárcel. En retribución, la bancada correísta dejó que una reforma tributaria del Ejecutivo se aprobara por el Ministerio de la Ley. Otro para que la fugitiva María de los Ángeles Duarte escapara de la embajada argentina a cambio de apoyo político, según reconoció el propio Rafael Correa en una entrevista con el diario El Tiempo de Bogotá. En fin, asuntos tan sucios que las partes los seguirán negando hasta la tumba, pero tan evidentes que ya nadie pone en duda su existencia. Lo mismo ocurre con la alianza que se ha venido cocinando en estos días y cuya naturaleza puso en evidencia el bocazas del expresidente prófugo en un par de tweets. Aquí nadie está negociando visiones diferentes de la política pública para llegar a acuerdos de gobierno. Apoyamos su reforma tributaria a cambio de un incremento en los presupuestos de educación y salud, por ejemplo, o lo que fuese. ¿Quién está hablando en estos términos? Más bien la cosa va por el lado de tráigame la cabeza de la fiscal en una bandeja y prometo no tratar de destituirle. Por eso se habla de pactos de gobernabilidad, no de gobierno. A los dueños de la moral y los patriarcas del buen rollito, los influyentes correístas y uno que otro jurisconsulto social cristiano, les ha dado por acusar de odiadores a todos aquellos que se oponen a este tipo de negociaciones. El odio y el resentimiento, el fanatismo y la intolerancia, dicen, anima a quienes pretenden excluir al partido más votado de las negociaciones de gobierno. Hablan a nombre de la concordia, la reconciliación y una supuesta agenda nacional. Alguno de ellos, hombre de pocas luces y no precisamente muy intensas, llegó a sugerir graciosamente que para desvirtuar a los odiadores, los puntos del acuerdo con los correístas sean públicos, como si las exigencias del correísmo fueran remotamente confesables. La verdad es que ya da pereza. Hay que ser demasiado cínico o demasiado tonto para omitir el argumento central de este debate y atribuir toda negativa a negociar con el correísmo a la intolerancia y al odio. Da pereza tener que repetirse, pero la deshonestidad intelectual, o en casos la pendejez congénita, de nuestros antagonistas no deja más remedio. Así que ahí va, por enésima vez. Negociar con el correísmo es un error porque el correísmo tiene un proyecto autoritario y no maneja una agenda democrática. Es un error porque su prioridad política es la impunidad para sus prófugos y presos. Porque su interés es recuperar el poder, ya lo han dicho, para quedarse con él 30 años. Porque no creen en la independencia de poderes. Porque no creen en la igualdad ante la ley. Porque tienen oscuras relaciones con el crimen organizado al que beneficiaron abiertamente con políticas públicas cuando fueron gobierno. Porque todas estas características hacen del correísmo un interlocutor ilegítimo en democracia. Esto no tiene nada que ver con el odio o con la antipatía. No hay aquí motivos emocionales involucrados. Es pura racionalidad democrática y principios. Negociar con el correísmo implica entregar poder a los enemigos de la democracia. Nada bueno puede salir de este tipo de pactos. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Hachiko, el perro siempre fiel que esperaba a su dueño, cumpliría hoy 100 años. Se cumplen 100 años desde que nació Hachiko, conocido mundialmente como el perro fiel por esperar cada día en la estación a su dueño a su llegada del trabajo, incluso después de que él muriera.
Durante casi 10 años, Hachiko siguió yendo a la estación de tren cada día a la misma hora para esperar a su amo, convirtiéndose en una figura conocida y apreciada en todo el barrio japonés de Shibuya hasta que falleció en 1935. La estatua de Hachiko, alzada en 1948, es uno de los monumentos más visitados de la ciudad de Tokio y una parada obligatoria para muchos viajeros. Historietas de ficción, el negocio que cobra seguidores en Estados Unidos. ¿Cuánto podría llegar a pagar por una historieta de los tradicionales personajes de ficción? Puede que, si usted no es fanático, gastar en esto no sea una prioridad. Pero para Angélica Andrade, que ama a los villanos, no hay límite de costo para su pasión. Hace como 10 años gastaba más. Creo que uno de los más caros que compré, creo que fue como casi $100. Pero era un gusto que yo siempre tenía desde niña. Creciendo fue un poquito difícil porque mis papás no entendían mucho, solo me compraban mucho de esto. Pero ya que me casé, tengo una hija, ya mi budget tiene que ser un poquito más pequeño. ya no puedo gastar $100 como antes. Como Angélica, millones de fanáticos invierten en productos varios que prolongan el hobby y aseguran jugosas ganancias con el paso del tiempo. Sitios web especializados estiman que este año las ganancias de la industria podrían superar los $2.000 millones. De colección, ahorita ya no estoy coleccionando tantos cómics, estoy coleccionando más que nada manga y ahí sí me he gastado un poco más. Tengo como unos 60 libros, fácil. O sea, casi 1,000. Casi 1,000. A mí también me gusta ir a las convenciones, a la registración, más el viaje, más todo. Sí, fácil son $1,000 a $2,000. Batman, Spider-Man y Superman son tradicionales personajes de ficción que han acaparado fascinación por años. Pero más allá de los millones de admiradores de sus superpoderes y misiones de rescate, su imagen cuenta aventuras y además suma dinero en viejas ediciones de historietas que logran récord de ventas. Según el sitio de certificación oficial de cultura pop, CGC Comics, esta edición de Superman fue vendida por $5.3 millones en una transacción privada. En esencia, estos son cómics antiguos. Verás hileras de libros por valor de $millones. En 2022, Heritage, la casa de subastas de cómics líder en Estados Unidos, reportó ventas superiores a los $195 millones, un aumento del 7% con respecto al año anterior. Los minoristas en línea se han dado cuenta de este mercado y portales como eBay han establecido una presencia significativa en la industria. Incluso hay algunos cómics que pueden valer más que un diamante. Este de aquí es de Bob Kane de DC, cómics de 1939. Esta es la primera aparición de Batman en un cómic. Este cómic en estas condiciones vale aproximadamente $400,000. Este es el número 1 de Marvel Comics. Esta copia es una de las mejores copias que se sabe que existen en el mundo y este cómic vale $3 millones. Es caro. Ahora mismo tenemos aquí $40,500. Es la primera vez que aparece en el cómic Adam Widow. Creo que su precio se debe primero que el cómic está en muy buenas condiciones y tiene buena impresión. Y si bien las ganancias suben y bajan, expertos señalan que el gusto por los cómics sigue a pesar del paso del tiempo. Los seguidores de superhéroes y personajes animados siempre están atentos a comprar los ejemplares exclusivos que podrían transformarse en una inversión millonaria, siempre y cuando evite la tradicional mancha de café. Desde Ciudad Gótica, Ronen Suar, Voz de América. No, mentira. Desde Nueva York. La Unión Europea logra un acuerdo sobre la polémica ley de restauración de la naturaleza. La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo sobre protección y restauración de hábitats frágiles después de que las propuestas iniciales sobre biodiversidad fueran rechazadas por el bloque de centro-derecha del Parlamento Europeo. El acuerdo prevé medidas para recuperar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE de aquí a 2030 y todos los ecosistemas que necesiten restauración de aquí a 2050. Los más críticos con la medida afirman que el texto es insuficiente para afrontar los retos de la biodiversidad en Europa. Europa recuerda la Noche de los Cristales Rotos en su 85 aniversario.
Europa recuerda la Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos, ocurrida hace 85 años en Alemania y Austria. Entonces, en un pogromo a gran escala orquestado por el partido nazi, más de 30.000 judíos fueron detenidos e internados en campos de concentración. Se produjeron ataques contra sus hogares, sinagogas y negocios, y un número indeterminado de personas falleció a manos de los atacantes. We are scared that something will happen to us. We never know. And the anti-Semitism has risen with the time, with the conflict. But we don't fear. We have no fear of going out with the kippot. We have no fear of going out with the tzitzit and with the flag and representing our country, our society, our people, our nation. En muchas ciudades de Alemania y Austria se celebraron actos conmemorativos nocturnos en los que se insistió en la importancia de la tolerancia religiosa y racial. En Londres, el rey Carlos III se reunió con un grupo de antiguos niños judíos que fueron aceptados en el Reino Unido durante el denominado Kindertransport, una operación de rescate organizada para salvar la vida de los menores. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta.
por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.